Bien, buenas noches, estimados. Vamos a iniciar la clase de hoy, la segunda clase de su curso de bases de datos 1. Sí, la semana pasada estuvimos viendo lo que es el diagrama de entidad-relación, era principalmente el tema que estábamos viendo. Por ahí les dejé un taller o la primera tarea para hacer el diagrama de entidad-relación en grupo y también una investigación. Por ahí me estuvieron llegando algunas de las actividades. Esta semana vamos a estar viendo primero los tipos de modelos que vamos a manejar en las bases de datos relacionales e iniciamos lo que es ya digamos la codificación en una base de datos, siempre estructurando digamos el inicio de que es una base de datos a partir de un diagrama de entidad-relación que digamos que ya comenzamos a ver la semana pasada. Después de hacer el diagrama, entonces viene la sección de crear una estructura que se amolde precisamente al diagrama de base de datos que se hace, ¿no? O sea, se inicia con el diagrama y luego ya se aterriza en la base de datos con la estructura, que es lo que vamos a estar viendo. Instrucciones que manejan estructura de base de datos. Bien, comencemos. Bien, los modelos de datos se definen como la esquematización o el modelado de una estructura lógica de una base de datos, ¿sí? Los modelos de datos son entidades fundamentales para introducir la abstracción de una base de datos. Se define también como los datos que conectan entre sí y cómo se procesan y almacenan dentro del sistema, ¿sí? Existen tres tipos principales o fundamentales de modelos de datos, ¿sí? Iniciamos con el modelo de datos conceptual, el modelo de datos físico y el modelo de datos lógicos. Son los tres principales o básicos tipos de modelos de datos que nosotros vamos a estar viendo hoy. Vamos a explicar cuándo utilizamos cada uno de estos modelos de datos, ¿sí? Modelo conceptual, modelo físico y modelo lógico. Bien, iniciamos con el modelo conceptual. Un modelo de datos conceptual identifica las relaciones de alto nivel entre las diferentes entidades. La semana pasada se acuerdan que estábamos haciendo un diagrama de entidad-relación y ese diagrama de entidad-relación es perfecto para que nosotros iniciemos a hacer la base de datos. Pero también podemos hacer un modelo de datos, ¿sí? Y el primer modelo que tenemos que hacer es un modelo de datos conceptual. ¿Qué tiene un modelo de datos conceptual? Tiene que identificar las entidades que vimos la semana pasada, que dependiendo del problema o de lo que nos soliciten hacer como una base de datos, nosotros podemos identificar entidades. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, en el modelo conceptual se identifican las entidades, ¿sí? Por lo menos aquí vemos que están los nombres de las entidades en un cuadro. Se identifican también la relación que hay entre esas entidades y el flujo básicamente es lo que se identifica en el modelo de datos conceptual. Podemos ver entonces aquí está el nombre de cada entidad, cliente, pedido, muy parecido a nuestro ejemplo y a uno de los casos que vimos en la tarea que tenían que hacer. Cliente, pedido, producto. A raíz de que nosotros hicimos el diagrama de entidad-relación, nos salió de muchos a muchos, ¿se acuerdan? Y tuvimos que crear un tercero. Bueno, en este caso lo llamaron pedido detalle. Bien, aquí ya se van a ubicar todas las entidades que están en la base de datos, ¿sí? Ahí está con su respectivo nombre y también se va a indicar qué tipo de relación hay. Mira, esto significa de uno a muchos. Y eso depende de qué gestor vaya a hacer el modelo, ¿no? En este caso se representa así, uno a muchos aquí, mira que solamente tiene una rayita, este tiene como una pata de gallina, tiene 3 rayas. Acá también ven que tiene una sola rayita y aquí hay muchos, o una pata de gallina, eso significa muchos aquí, uno a muchos, ¿sí? Y aquí entonces dice uno a muchos acá también, uno a muchos, ¿sí? Entonces, básicamente representa algo parecido al diagrama de entidad-relación, solo que es más básico, ¿sí? Por eso se llama conceptual.
es para explicar los conceptos. ¿A quién se le presenta estos modelos de datos conceptuales? Digamos que un gerente de una compañía quiere hacer una base de datos para llevar un tipo de control de su personal, o un dueño de una pequeña farmacia quiere hacer una base de datos para llevar control de sus medicamentos y sus ventas. Esa persona que le solicita a ustedes que ustedes le diseñen una base de datos no tiene conocimientos técnicos sobre cómo se construye una base de datos, ¿sí? Entonces, a esa persona con pocos conocimientos técnicos, o sea, no sabe qué es una tabla, qué es una relación, qué son bar chart, o sea, no sabe nada de lo que está por dentro. Entonces, ustedes no lo compliquen con tanta información. Entonces, se le presenta el modelo de datos conceptual a estas personas con bajo conocimiento técnico, pero que sí tienen algún tipo de curiosidad sobre cómo va a quedar la base de datos. Ustedes vienen, entonces le presentan el modelo de datos conceptual, le dicen, mira, así va a quedar, así es el diseño de la base de datos, este es el modelo. Voy a crear la tabla de clientes donde van a estar todos los clientes, aquí van a estar todos los pedidos, ellos se van a relacionar y el detalle de pedido, o sea, si te piden varias cosas, lo vamos a colocar acá. Y el detalle de los productos que van en ese pedido, entonces lo voy a colocar acá. Entonces usted le van indicando, usted dice, bueno, el flujo va a ser así, el cliente llega, hace el pedido va a tener su detalle y ahí vamos a alojar los productos, ¿sí? Entonces, este modelo es el más sencillo visualmente y es precisamente para esta persona que tiene poco conocimiento técnico, usted se lo puedan explicar sin que esa persona tenga que meterse en tanto detalle, ¿sí? Para eso es el modelo de datos conceptual. Solo se le indica el nombre de la entidad y el tipo de relación que lleva con las otras entidades, ¿sí? Este es el modelo de datos conceptual. Y ahí dice, se presentan las relaciones de más alto nivel entre las diferentes entidades. Es básicamente lo único que se presenta. Bien, el siguiente tipo de modelo es lo contrario del conceptual. Es el que tiene más detalle, ¿sí? Es el que tiene más detalle. El modelo de datos físico. El modelo de datos físico representa cómo se construirá ya las tablas dentro de la base de datos. Un modelo de datos físico muestra todas las estructuras de tabla, incluyendo los nombres de columna, el tipo de datos de la columna, las restricciones, las llaves primarias, las llaves externas o foráneas y las relaciones entre tablas. Fíjese que entonces este modelo, aunque parece igual, tiene mucho más detalle, ¿sí? Este modelo ya no se sugiere que se le presente al gerente ni al dueño de la farmacia. Este modelo se sugiere que se le presente a alguien técnico que conoce, ¿sí? Digamos, al encargado de la parte de IT, de tecnología de esa farmacia, que lleva las computadoras y lleva todo ese tema. Entonces, y que de repente ya lleva un sistema en Excel o un sistema en alguna otra base. Entonces, ya ustedes le pueden presentar, le dicen, mira, aquí van a estar los clientes, y le dicen, bueno, aquí van a estar los clientes, y fíjate que voy a tener en el cliente, voy a tener su ID, voy a tener su nombre, su apellido, su teléfono, su correo, su dirección y su cédula. Eso es lo que voy a colocar dentro. Y para ello voy a colocarle estos tipos de datos y la va a especificar los tipos de datos, ¿sí? Ahora, como se lo está presentando una persona con conocimiento ya tecnológico, esa persona te puede hacer sugerencias, ¿sí? Oye, ¿qué tal si mejora digamos, a la cédula, le pones un poquito más de espacio, le pones un 30 o 35, porque pueden venir personas que tengan pasaporte y hay unos pasaportes en el extranjero que llevan más espacio? Entonces, te hace sugerencias y precisamente para eso es el modelo físico, para que se pueda ver todos esos detalles antes de crear la base, ¿verdad? También se presentan las relaciones que lleva, ahí está la relación, las llaves, fíjense cómo representan aquí las llaves y eso va a depender de cómo lo vamos a presentar, pero aquí está diciendo que hay una llave principal y otra llave foránea, y aquí también presenta las llaves. Y los tipos de datos, importante que presentan los tipos de datos, ¿sí? Aquí están los tipos de datos, acá en los productos presenta la descripción y dice, bueno, va a ser 100 posiciones para colocar la descripción y el precio y todo. Entonces, todos esos detalles se presentan en este tipo de modelo, ¿verdad? El modelo de datos físico. Cuando ustedes van a presentarles su modelo de datos
a una persona con conocimiento tecnológico, entonces le presentan este, que es el que tiene más detalle. Se especifican todas las tablas, las columnas, los tipos de datos, los tipos de relación, las llaves primarias y las llaves secundarias. Eso es lo que se presenta en el modelo de datos físico. Al contrario del conceptual, recuerden que el conceptual es muy básico, es el primero, es el más básico. El de datos físico, modelo de datos físico, presenta todo el detalle, ¿sí? Nombre de la entidad, cuáles son los atributos, los nombres de los atributos, los tipos de datos, los tipos de relación y las llaves. Se presenta todo. Ese es el segundo tipo de modelo de datos, ¿verdad? El físico. Y por último tenemos entonces el modelo de datos lógico. El modelo de datos lógico describe los datos con un poco menos de detalle que el físico, pero más detalle que el conceptual. Digamos que es un modelo de datos intermedio, ¿sí? Si ustedes le quieren presentar esto al gerente de la compañía y le pueden presentar. ¿Qué se presenta aquí en el modelo de datos lógico? Solo el nombre de la entidad, el nombre de los atributos o campos, la relación y las llaves que hay entre una y otra, ¿sí? No se presentan los tipos de datos, que digamos que es lo diferente entre el modelo de datos físico y el modelo de datos lógico, es que no se presentan los tipos de datos que, como vieron, aquí estaba lleno de tipos de datos. ¿Sí? En el modelo de datos lógico ya no es necesario porque se quiere verificar entonces otro tipo de información, se quiere verificar el nombre nada más de los atributos y el nombre de las entidades. Ese es el modelo de datos lógico. ¿Cuál es mejor? No es que ninguno es mejor que el otro. Dependiendo de a quién se lo deben presentar, entonces ustedes le presentan uno o el otro a la persona. Ya le dije, si es una persona con poco conocimiento técnico, se pueden ir por el conceptual. Ahora, la persona no es tan técnica, pero tampoco es tan neófita en la parte tecnológica. Ustedes le pueden conceptar entonces el modelo de datos lógico, que es este. Tiene nombre de las entidades y nombre de los campos. ¿Sí? Ahora, si es una persona ya sabida en esto, una persona que le puede dar un poco de información sobre el negocio como tal, entonces le presentan el físico, que es el que vimos anteriormente. A ver si lo busco acá. Entonces, el físico sería la mejor opción en ese punto. ¿Sí? Aquí este. Y si es alguien ya intermedio, le presentan entonces el lógico. Esos son los tres tipos de modelos. Bien, aquí les voy a presentar entonces una tabla, un cuadro comparativo de los tres tipos de modelos. El modelo 1, que fue lo que vimos inicialmente, que era el conceptual. Vimos el 2, que era el físico. Y aquí están, bueno, aquí están invertido el 3 que vimos, era el lógico. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre uno y otro lo vemos acá. Dice, en el conceptual solo se presenta el nombre de la entidad y las relaciones que existen entre ellas. Solo esos dos características son lo que tiene el modelo conceptual. El modelo de datos lógico tiene más información, tiene el nombre de los atributos, ¿está? Tiene las llaves principales y las llaves foráneas, ¿sí? Ya. El modelo de datos físico tiene mucho más información y nótese que ya para el físico ya no usa nombres de entidades ni relaciones de entidades. Ahora la va a llamar nombre de tabla, nombre de columna y tipos de datos, ¿sí? Entonces, los nombres de entidades se van a reemplazar por nombre de tabla en el modelo de datos físico y las relaciones de entidades se van a reemplazar por nombre de columnas. Los atributos se van a reemplazar por nombre de columnas. ¿Sí? Entonces, esto es la característica que tiene cada uno de los tipos de modelo de datos. Y como ya le decía, depende de a quién se lo van a presentar. Pero sí tienen que tener conocimiento cuando yo le presento un modelo, ustedes me dicen ese es el conceptual, ese es el lógico, ese es el físico, y precisamente se diferencian por las características que tiene cada uno de ellos. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí antes de pasar a otro tema? Ninguna, profesor. Bueno, bien. Seguimos. Bien, vamos a comenzar entonces con el lenguaje estructurado de consultas. Sus siglas en inglés, Structured Query Language, SQL. ¿Sí? SQL es un lenguaje
que se utiliza básicamente para las bases de datos relacionales, ¿sí? Y es la principal herramienta para el manejo de información y todo lo que es la administración de los datos dentro de la base de datos, ¿sí? De hoy en adelante, digamos, nos vamos a insertar, vamos a incluirnos en todo lo que son las instrucciones de SQL. De aquí en adelante nosotros vamos a ir hacia ese punto, ¿verdad? SQL o lenguaje estructurado, Structured Query Language con sus siglas. Es un lenguaje de acceso a base de datos que explota la flexibilidad, la potencia de los sistemas relacionales y permite así una gran variedad de operaciones. Es un lenguaje declarativo de alto nivel y no de procedimiento, y permite una alta productividad, codificación y orientación a los objetos. De tal forma, una sola sentencia puede equivaler a uno o más programas que se utilizan en un lenguaje de bajo nivel orientado a registros. ¿Sí? Entonces, este es SQL y vamos a ver entonces cómo se divide el SQL y qué es lo que nosotros vamos a ver en este primer curso de base de datos, que es base de datos 1. Bien, base de datos o SQL, que es el lenguaje, ¿sí? Ese que está acá arriba, se divide en 4 tipos de comando, ¿sí? El primer tipo de comando es este, que es el DDL, y por sus siglas de Data Definition Language, que es el lenguaje de programación para definir estructura de datos, ¿sí? Importante, estructura de datos, eso es lo que vamos a ver con el DDL. Vamos a ver cómo empezamos a crear unas tablas, cómo empezamos a crear la base de datos, cómo podemos crear estructuras, modificar estructuras. Todo lo que tenga que ver con estructuras es el DDL, ¿sí? Es el primer tipo de comando. El segundo tipo de comando es el DML, que es este que está acá, el Data Manipulation Language. Ya en este punto del Data Manipulation Language lo que vamos a manipular son datos, ¿sí? Recuerden que en el 1 decíamos estructura, el 2 ya hablamos de datos. Entonces, digamos que este es el más amplio, el Data Manipulation Language, un lenguaje de manipulación de datos que permite a los usuarios llevar a cabo tareas de consulta, modificación, inserción o borrar datos. Esto es lo principal cuando estamos hablando del DML, los datos. Para el DDL, lo principal es estructuras. Bien, aquí entonces la palabra clave es estructura. En la DML la palabra clave es datos. 3. El tercer tipo de comandos es el DCL, que es el Data Control Language, ¿sí? Y ese lo que hace es permitir administrar y controlar los permisos en la base de datos, ¿sí? La semana pasada habíamos hablado que había 3 tipos de usuarios que manejan la base de datos. Uno de esos usuarios era el DBA. El DBA es el que administra y es el responsable de la base de datos. Bueno, al DBA es el que se le tiene que dar todos los poderes de control de permisos. Entonces, el DBA es el que va a manejar este tipo de comandos, ¿sí? Entonces, la palabra clave para este tercer lenguaje, o Data Control Language, es control de accesos, controlar accesos. Eso es lo principal para el Data Control Language, controlar accesos. El cuarto tipo o la cuarta clasificación para los tipos de comando, el TCL, es Transaction Control Language, ¿sí? Y habla entonces del manejo de las transacciones y eso permite administrar cómo se crean transacciones o lotes de instrucciones que ocurren dentro de la base de datos. Entonces, aquí su propio nombre lo dice, administrar transacciones, ¿sí? Eso sería la palabra clave o las palabras claves para el tipo 4. Acá hablamos del tipo 3. Bien, entonces esos son los 4 tipos de comando que nosotros de aquí en adelante vamos a ver. Bien, en base de datos 1, que es esta primera parte, ya saben que base de datos tiene una segunda parte, nosotros vamos a enfatizarnos en los que he marcado aquí en rojo, ¿sí? Para el DDL vamos a estar viendo las instrucciones create,
alter y drop. ¿Sí? Para el DML vamos a estar viendo las instrucciones select, update, insert y delete. Y nos vamos a saltar hasta el cuarto tipo de instrucciones para ver el commit y el rollback. Esto, ¿por qué? Porque vamos a priorizar lo que nosotros en realidad necesitamos identificar ahora como lo más importante para que ustedes aprendan. Y por ahora los controles de acceso de datos no lo vamos a ver, lo vamos a ver en base de datos 2. Digamos que es un tema ya para base de datos 2. En base de datos 1 vamos a ir a lo básico, que son las instrucciones que vemos a continuación. El create, el alter, el drop, el select, el update, el insert y el delete. Y aquí les voy a decir claramente entonces para qué funciona cada una de estas instrucciones y cómo manejamos todas estas instrucciones en la base de datos. Bien, preguntas hasta aquí antes de pasar ya a ver cada una de esas instrucciones. Vamos a verlas todas, obviamente vamos a verlas poco a poco porque no vamos a tarugarnos acá ahora de comandos, sino vamos a ir por parte. Hoy voy a tratar de introducirlos todo en lo que es la parte de el DDL y alguna que otra instrucción aquí, insert y select del DML, pero quiero que hoy nos enfoquemos aquí en la estructura para crear estructura. ¿Sí? Y definitivamente que tenemos que comenzar por ahí porque no podemos hacer ninguna consulta de datos si no existe estructura. Entonces, primero se crean las estructuras. Siempre se comienza por acá. ¿Preguntas? Ninguna, profe. De mi Bien. parte ninguna. Perfecto. Seguimos entonces. Cualquier cosa en el camino me la van indicando. Bien. Antes de ir con las instrucciones, me gusta repasar esta parte o estar claro en esta sección. Y esta sección va a ser los tipos de datos que vamos a manejar en las bases de datos. Como vieron cuando estábamos viendo hace un momento el modelo de datos físico, el modelo de datos físico decía, dime el nombre de la tabla, el nombre de los campos y el tipo de dato. Y es aquí entonces donde paramos el tipo de datos. Los tipos de datos que vamos a manejar en base de datos, los más frecuentes son estos que vamos a ver a continuación. Tipos de datos ya ustedes quizás lo han visto en programación. Se han dado programación 1, programación 2, no sé si programación 3. Entonces ya saben que cuando van a definir una variable, ustedes le tienen que definir un tipo de dato. Acá ya no son variables, lo que vamos a definir son campos, que vimos la semana pasada, que era un campo que definía básicamente una columna, y ahí teníamos que definir siempre qué tipo de dato era esa columna. Entonces los tipos de datos que podemos manejar son estos. Varchar vamos a definirlo cuando queremos una cadena de caracteres o alfanumérico, como también se le conoce. ¿Sí? Entonces ustedes van a definir varchar. Si ustedes quieren colocar un nombre, una dirección, ustedes obviamente entonces un nombre va a estar construido con letras y a veces con números, por lo menos una dirección tiene letras y números. Calle 67 Bellavista, ahí hay letras y números. Bien, entonces, si ustedes van a almacenar dentro de esa columna, dígame. El varchar, ese que usted menciona allí, incluye espacios. Incluye espacios, sí. Sí, así es, incluye espacios. Ok. Sí, entonces, fíjense que cuando ustedes van a definir por lo menos una dirección, calle 65, Bellavista, ahí están colocando letras y números. Entonces, si ustedes van a colocar letras y números y todo, ustedes van a definir esa columna como varchar. Miren que aquí hay una N aquí entre paréntesis. Entonces, si ustedes definen un campo que se llama dirección, ustedes le van a poner varchar. Vamos a tratar de escribirlo aquí, varchar. Y le tienen que colocar entonces entre paréntesis, la cantidad de espacios que ustedes van a colocarle. Aquí es la cantidad de espacios. Digamos que ahora le puse 20. Eso significa que esa columna solo va a tener 20 espacios para colocarle los datos que ustedes están indicando. ¿Sí? Entonces tienen que ahí tener mucha precaución cuando van a colocar entonces la cantidad de espacios que necesitan. Ejemplo, para una dirección, 20 espacios sería muy poco, porque si yo vivo en
corregimiento de Bellavista, calle 65 Oeste, al lado de la Delta, ya no cabe toda esa información, ¿entienden? 20 espacios ya no cabe. Entonces ustedes tienen que claramente, como están, esto se hace siempre al principio, cuando se define las columnas. Entonces ustedes van a decir, espérate, si una dirección normalmente es larga, yo le voy a poner 100 espacios, ¿sí? Entonces eso lo definen acá. Entonces dicen, no, 20 es muy poco, 20 es muy poco, entonces yo digo que es un bar chart y voy a colocarle 100 posiciones. Entonces abren paréntesis, dicen 100, colocan entonces el 100. Y entonces él da un bar chart de 100 posiciones y con ese bar chart quizás sí tengan posiciones suficientes como para colocar corregimiento de Bellavista, calle 65 Oeste al lado de la Delta. Ahí cabe, ¿sí? Digamos, ahí hay unos 45 caracteres, ¿sí? Ahora, ustedes no van a estar contando los caracteres que llevan, pero quizás por la experiencia lo van a estar detectando mejor. Pero ya saben que por lo menos la dirección es muy larga. El nombre, un nombre de una persona como tal, solo el nombre, por más que tenga dos, digamos que no debe llegar a 30, 40 posiciones, ¿verdad? Profe, Dígame. profe, hay que tener cuidado con el uso de la cantidad también de caracteres dentro del bar chart, porque asimismo ocupa espacio en memoria de la base de datos. Así es, eso es correcto. Anteriormente, o sea, años atrás, todo lo que era espacio en disco para base de datos era extremadamente costoso. Bueno que ha avanzado la tecnología y digamos que ya los espacios son más económicos, pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que exagerar. O sea, no vaya a ser que ahora por facilidad yo le ponga bar chart de 100 a todo. Digamos, un nombre o apellido y voy a poner bar chart de 100. Es una exageración, porque ¿qué apellido llega a 100 espacios? Ninguno, ¿sí? Entonces tenemos que ser, digamos, no mezquinos, porque no deberíamos nunca llegar a que alguien exceda la cantidad de que nosotros colocamos, pero sí usando la lógica. El apellido, no creo que alguien tenga un apellido que llegue a 30, 40 posiciones. Entonces ustedes se basan en eso. 30 posiciones para un apellido, ¿ya? No ponen 100, porque si pusieran 100, eso le está diciendo que en cada persona que ustedes van a agregar, la base de datos le va a separar 100 espacios, y aunque se llame solamente, no sé, Beitía, de 5 espacios, le están dejando 95 espacios en blanco y lo están perdiendo, ¿sí? Entonces, tiene que tener mucho cuidado, tiene que llevar a un punto medio. Nunca deben de quedarse cortos, eso sí, pero tampoco exageren, ¿sí? Vamos a irlo viendo en el camino y quizás lo podemos detectar. Entonces, bar chart siempre lleva entre paréntesis la cantidad de posiciones que ustedes quieran colocar. El siguiente tipo de dato va a ser integer, que significa entero, ¿sí? Integer es integer así, pero para la base de datos, int es suficiente. Pueden colocar integer la palabra completa o pueden colocar int. La base de datos lo va a aceptar igual, ¿sí? Es un dato entero, eso quiere decir que pueden colocar números desde 1 hasta, para la base de datos, él se va como hasta unos 32 millones, una cosa bastante larga, bastante grande. Así que en base de datos integer soporta mucho más del integer que soporta en las diferentes compiladores como digamos, de lenguaje que ustedes han visto. Base de datos, el integer es mucho más grande, ¿sí? Así que, pero es para datos enteros. No pueden entonces decir que ustedes van a colocar un salario a un número entero, porque entonces, o un precio de un producto, ¿sí? Porque eso significaría que el precio del producto siempre va a ser 25, 26, 27, no puede tener centavos, ¿sí? Así que entero se va a caracterizar entonces por números completos y exactos. Bien, entonces, para números que ya no son exactos, sino que tienen decimales, ustedes van a usar este que se llama numeric. ¿Sí? Numeric también aceptan números, pero ya ustedes aquí le van a indicar cuántas posiciones numéricas necesitan y de esas posiciones numéricas, cuántas la necesitan decimales. ¿Sí? La P que está aquí va a indicar qué cantidad de posiciones yo necesito para ese número, digamos. Aquí hay una
Hago un cuadro con posiciones, digamos. Y aquí entonces yo voy a decir cuántos espacios necesito para números. ¿Sí? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Digamos que yo defino que P es 9. La base de datos me va a colocar o a asignar un espacio físico en el disco con esta cantidad. ¿Sí? Porque puse 9. Ahora digamos que yo le digo, hey, de esos 9, yo quiero 2 decimales. Entonces él va a decir, ok, listo. Estos 2 que están aquí son decimales. Bien, y los 7 restantes, entonces lo va a dividir aquí. 7 enteros y 2 decimales. ¿Cómo defino eso? Entonces acá, numeric 9,2. Eso significa 9 posiciones totales, sin contar el punto, digamos, el punto no cuenta. 9 posiciones totales y 2 decimales. Así se define entonces cuando uno coloca un numeric. Ejemplo, este que está acá abajo que puse, numeric 15,5, ese es un número muy, muy grande y me va a decir que puedo colocar hasta 13 números enteros y 5, no, 3, disculpe, no, aquí 10 números enteros y 5 decimales. ¿Sí? Eso es lo que indica entonces el numeric. Por favor, siempre tengan en cuenta este dato de lo numeric y cuando define numeric, cuando define integer, ¿sí? Si hay una tabla que ustedes van a definir, dentro de esa tabla hay una columna que se llama precio de un producto, precio, ustedes por lógica ya tienen que saber que ese precio puede llevar decimales, entonces le ponen numeric, ¿sí? No le ponen integer porque el integer está mal, ¿sí? Precio numeric. Yo recomiendo, por lo menos mi recomendación siempre cuando van a definir un monto como así como monto o como precio, ustedes pueden colocarle aquí 2 espacios y 2 decimales. Eso es un número suficientemente grande, por lo menos si vamos a trabajar en dólares, para saber que ese número no vamos a llegar. O sea, es un monto extremadamente grande. Eso es más que trillones, ¿sí? Estamos hablando de 12 posiciones. Solo 6 posiciones ya hablamos de millones. Hablamos de 12 posiciones, es mucho más de trillones. Y bueno, ya sabemos que no vamos a llegar a ese punto, pero yo recomiendo siempre esto cuando van a trabajar con precios, montos, totales, 12,2. Con eso es suficiente y nunca le va a quedar corto. Le va a quedar grande, pero es mejor que le quede grande a que le quede corto. ¿Sí? Entonces, siempre tengan en cuenta presente, por favor. Si hay un campo que se llama precio, ya saben que es numérico. Yo no se lo tengo que decir, nadie se lo tiene que decir, esa es lógica. ¿Sí? Bien, otro tipo de dato. Fecha. Cuando quieren una fecha, entonces el tipo de dato es date. Si quisieran un tipo de dato que tenga no solo la fecha, sino el momento exacto, porque quieren también el horario, entonces ustedes le dicen daytime. Daytime es este, y daytime lo que va a tener es la fecha y la hora. ¿Sí? Hay otro tipo de dato que puede ser time, que le declare solamente la hora. Pero por lo regular, si quieren la hora, ustedes le colocan un daytime y va a traer hora, fecha y hora. Estos son los tipos de datos que normalmente vamos a usar. Dudo mucho que usemos algún otro, pero sí estaría bueno que sepan más o menos. El único que tiene una complicación quizás es numeric, porque ya tienen que saber que son 2 parámetros. Cuántas posiciones y de esas posiciones cuántos son decimales. Por lo demás, la definición es date, todo lo que tiene que ver con fecha, fecha de nacimiento, fecha de proceso, fecha de venta, todo lo que tenga que ver con fecha, ustedes lo declaran date. ¿Sí? Bien. Adelante, entonces. Este tipo de datos es importante, por favor, no se los olvide. Bien, vamos ahora con la primera instrucción que tenemos que aprendernos hoy. Profe, Dígame. ¿y el date tiene un formato específico o tiene varios formatos? El date tiene varios formatos. Tiene varios formatos. Déjenme ver. Yo les recomiendo. Me refiero al asunto si ponen el día primero, el mes primero, el año primero y así. Sí. Cuando se crea la base de datos, normalmente ella les indica
con qué formato van a trabajar. Si el formato internacional que viene con el mes primero, mes, día, año, La región o también, la región que se de la trata. región. Exacto, él pregunta inclusive si va a aceptar la de la región predefinida que tienen en tu máquina o en el servidor. Y entonces él se adapta a eso, ¿sí? Sin embargo, cuando ustedes trabajan, por lo menos cuando trabajan en SQL, yo he trabajado en múltiples servidores, en muchas bases de datos, yo recomiendo a todos mis estudiantes que trabajen con una estructura, digamos, general y estandarizada. Y para mí, esta que está aquí es la general y la estandarizada. Porque ustedes pueden llegar a una base de datos y ustedes no sepan cómo está configurada la fecha. Entonces, ustedes primero van a tener que investigar cómo está configurada la fecha, a ver si tú haces una consulta y la pones día, mes, año o mes de año. Pero si ustedes le dicen o en sus consultas, ustedes le colocan este formato, año primero, mes después y después el día, toda base de datos lo acepta, ¿ya? Porque dice, o sea, la base de datos todas son inteligentes y dicen, hey, me puso el año primero. Eso significa que usa año, mes, día, ya. Entonces ya ustedes nos tienen, cuando hacen esto, ya no tienen que estar verificando qué formato le configuraron a la base de datos. Ya la base de datos va a aceptar año, mes, día. O sea, por defecto lo va a poner así. Entonces yo les recomiendo cuando hagan inserciones, porque aquí solamente estamos viendo tipo de datos. Recuerden que estamos viendo tipo de datos. Cuando ya vayamos a hacer estos datos, estos son datos ya. Entonces nosotros vamos a tratar de colocarle año, mes y día. ¿Sí? Pero se pueden manejar los tres tipos de, hay varios tipos de formatos para fecha. Pero yo les recomiendo siempre que nos adaptemos a este porque es como el reconocido por todas las bases de datos, indistintamente de la configuración que le hagan. ¿Sí? Ahora, si ustedes le envían este dato así, con este formato, y él tiene configurado día, mes, año, les aseguro que él la va a grabar así. Él va a grabar 14/01/2020. No es que la va a grabar mal, él la va a grabar así, porque ese es su formato establecido. Pero si te das cuenta y tú mandaste esta información, eso es lo que tú querías que insertaran. Tú querías este. Tú querías el 14 de enero del 2020 y eso fue lo que ingresó. Porque él lo va a transformar al formato que él tiene. Pero tú te estás comunicando con él, con la máquina. Tú le estás ingresando lo que tú querías. Tú querías esta fecha y él la va a colocar así. ¿Sí? Entonces, para evitar confusión, mejor año, mes, día. Sí, y a la hora de recuperar los datos también, profe, hay muchas formas de visualizarlas, aunque esté en cualquier otro tipo de formato. En cualquier formato. Si ya cuando la vas a presentar a un reporte, algo, ya es cuestión del reporteador que tenga, que la puedes entonces colocar en el formato que tú quieras que lo vean las personas que van a ver el reporte, ¿sí? Lo importante es, cuando tú extraes la información, tú la puedes transformar al formato que quieras, ¿sí? Pero lo importante es que tú no vayas a insertar información pensando que está en un formato y en realidad la base de datos te está aceptando otra. Entonces, para evitar esa confusión, usen el formato estándar que es este. Eso lo vamos a ver entonces cuando Lo vamos a importante es enviar el dato de forma correcta. de forma correcta, sí. De forma que la base de datos te entienda, porque digamos, todas son correctas. Lo que puede ser que tú estás pensando que le estás enviando el 2 de marzo o el 2 de marzo y él te está pensando que le estás enviando el 3 de febrero, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. O sea, tú tienes que hacerte entender con la computadora, entonces mejor si le colocas así, ambos están hablando lo mismo, ¿sí? Ambos están hablando lo mismo, año, mes, día. Bien, buena pregunta. Buena pregunta y lo vamos a ver ya cuando vamos a insertar información. Bien, instrucción para crear tablas, ¿sí? ¿A partir de dónde creamos tablas? Bueno, las tablas las creamos a partir de los diagramas de entidad-relación que hemos establecido o que hemos hecho anteriormente. Digamos, si queremos crear, la semana pasada estuvimos viendo un diagrama de entidad-relación que básicamente tenía uno parecido a este. Bueno, a partir de aquí yo creo mi tabla. O sea, esto es lo que me va a mostrar a mí qué es lo que voy a crear, ¿sí? Entonces, más adelante lo vamos a hacer, pero este es el nombre de mi tabla y este es el nombre de mis columnas.
¿sí? Por eso inicio con el diagrama de interrelación, porque él me va a mandar, antes de que yo empiece a hacer cualquier cosa en la base de datos, yo puedo identificar aquí si hay algún tipo de error o si necesito rectificar algo, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, cuando ya lo tenemos, nosotros vamos a darle esta instrucción a la base de datos para crear las tablas. Y vamos a usar la instrucción, entonces, la instrucción que se llama create. La instrucción create es de los tipos de comandos DDL, que era la que estábamos viendo que era la primera, y lo que hace es crear objetos en la base de datos, ¿sí? Se puede crear bases de datos propiamente, tablas, vistas, procedimientos almacenados, ¿sí? Todo esto lo podemos crear con la instrucción create. Entonces, lo que hace create es crear objetos dentro de la base de datos. Para seguir este ejemplo, entonces, vamos a crear tablas. Uso la instrucción create y le digo entonces qué objeto quiero crear. En este caso, la palabra table. Recuerden que todas estas instrucciones, igual que la mayoría de lenguajes que ustedes han visto, están en inglés, ¿sí? Están en inglés, así que create, que significa crear, y table es tabla. Así que create table es crear una tabla. Bien, entonces crear una tabla, ¿cuál es el nombre que le quiero poner a la tabla? Entonces ustedes le especifican aquí seguido el nombre de la tabla que ustedes quieran crear. Instrucción, create table. Nombre de la tabla, se la colocan ustedes, clientes, ¿sí? Bien, a partir de ahí, entonces, ustedes lo que van a hacer es abrir paréntesis, aquí, primer campo, o primera columna que ustedes quieran crear, ahí le colocan la columna. Ojo que la columna no puede ir espacios en blanco. Aquí no es un espacio en blanco, es un subrayado, si se dan cuenta. Si quisieran colocar ID, espacio, cliente, es incorrecto, no lo va a dejar, le va a dar error 1000 veces hasta que lo corrijan, porque al igual que la mayoría de las variables en los compiladores, no pueden crear con un espacio en blanco en el medio, queriendo colocarlo como un campo. Debe ser una sola palabra. ID-cliente. Ese es el nombre del campo, ¿sí? Este es un campo. Y aquí entonces le especifican el tipo de datos que estuvimos viendo hace un momento. Integer. ¿Sí? Ahí está. Entonces ustedes dicen que este campo o esta columna, ID cliente, va a llevar enteros. Seguido de esto, ustedes le van a decir not null. ¿Sí? Not null, que significa este dato es principal, ¿sí? No puede ir en blanco, ¿sí? ¿Por qué es principal? Bueno, lo vemos en el diagrama, que estaba subrayado. ¿Se acuerdan del diagrama cuando decíamos, hay atributos, pero hay un atributo que debe ir subrayado porque es el principal de todos los atributos? Bueno, él me dice, ya cuando yo lo voy a crear en la tabla, yo le digo, hey, este no puede ir en nulos, ¿sí? No puede ir en nulos. Así que le pongo not null. ¿Sí? A todos los demás, si se dan cuenta, yo no le puse not null. Eso significa que la base de datos va a ser muy viva y le va a poner aquí al lado null. Automáticamente se la pone por default, usted ni siquiera se la tiene que poner. ¿Qué significa? Que dice, este puede ir en blanco, puede aceptar nulo, este también, este también, este también. O sea, todos pueden ir en blanco a excepto de este. Eso ya es algo que va a depender de ustedes. Si ustedes quieren que no se pueda insertar ningún cliente sin nombre, eso tiene mucha lógica, ustedes le ponen not null a nombre. Apellido, también quiere que sea obligatorio, entonces usted le pone not null aquí. ¿Sí? Cédula, quieren que sea obligatorio, entonces también le ponen not null. ¿Sí? Entonces usted le pone not null a lo que ustedes dicen, hey, no puede existir un cliente sin esos datos. Bien, a lo que ustedes no le ponen, puede ser que alguien no le coloque información y se vaya en blanco. No es recomendable tampoco que todos los campos los pongan not null porque, vaya, entonces si una persona por alguna razón no se sabe su correo, no puedes crearlo como cliente y eso es un error. ¿Sí? Para una empresa, crear un cliente significa que va a hacer una compra. Y si tú le dices, no, este cliente no me compró porque no tenía correo, yo no lo dejé crear y no me pudo comprar. Entonces esa persona va a decir, no es correcto, ¿sí? No está mal. Si no tiene correo, no tiene dirección, no tiene teléfono, no importa, cómpreme, ¿sí? Pero sí necesito su nombre, su apellido, su cédula. Entonces no es correcto que le pongan not null a todos, póngale not null a lo que ustedes consideren que son completamente relevantes. Bien, entonces, cada columna que ustedes vayan colocando, nombre, le dan un espacio o varios espacios como quieran y el tipo de datos.
Fíjense que acá nombre le puse varchar de 25. Eso significa que solo va a poder colocar nombre con 25 espacios. O sea, se llama Juan Carlos, entra. Manuel Antonio, entra. ¿Sí? Ahora, si es un ruso que se llame con 25 caracteres, entonces quizá la persona no entre, difícilmente va a llegar a alguien que tenga 25 caracteres en su nombre. ¿Ya? Así que 25 digamos que es bastante bien. Puede estar justo, yo diría que un 30 sería mejor, pero 25 está bien. Apellido, 25 también. Cédula, la cédula ya sabemos más o menos cuál es el tamaño que debe tener. Algunos pasaportes pueden venir más grandes, pero bueno, varchar de 15 posiciones. Teléfono, varchar de 15 posiciones. Teléfono yo le recomiendo ponerlo varchar y no numérico, porque en ocasiones llevan guiones, en ocasiones tienen que poner el código de área de un teléfono y eso va entre paréntesis. Entonces, teléfono para evitar situaciones en el futuro, pónganle tipo varchar. Dirección tipo varchar, correo tipo varchar. Dirección, fíjense que 100 posiciones, como yo le decía, debe ser la más grande siempre porque ahí uno se puede explayar colocando alguna información. Entonces, edad también entera. Y el primer X se define aquí abajo si quieren, pero yo les recomiendo o los voy a recomendar ahora cuando lo vamos a la práctica. El primer X lo pueden definir aquí. Eso ahora se lo voy a explicar ya cuando estemos en la base. Bien, de esta manera entonces yo ejecuto esto y creo una estructura que se llame clientes y va a tener esa forma que ustedes le están dando acá. Es importante que sepan que con el create ustedes están formando un objeto en la base de datos. Así que es importante que la forma que tiene el objeto sea la correcta. ¿Sí? Bien, eso, todo esto se ve mucho mejor cuando vayamos a la base de datos y eso lo vamos a hacer ya. Bien, voy a tratar de agrandar un poco porque lo único malo de esto es que sí es muy pequeño a veces. Bien, pueden ver el MySQL, ¿no? La mayoría me supongo que ha instalado ya el MySQL. Si no, sería bueno que lo vayan haciendo esta semana. Bien, vamos a ver cómo se maneja el MySQL. Entonces, si quieren, voy a comenzar desde el principio. El MySQL, después que ustedes hagan o configuren el WordBranch, que este es el WordBranch, o sea, es el acceso cliente. Este es el cliente como tal. Fíjense acá arriba dice WordBranch. Sí, entonces, él le hace o le debe hacer una instancia como esta con el root. Siempre cuando están configurando le van a decir, bueno, colócate el nombre de root o el código de root. No se les olvide el password que lo ponen al root, porque si no, en 3 meses van a querer hacerlo para base de datos 2 y si no se acuerdan el root, no pueden usarlo. Tienen que acordarse siempre el nombre del root o colocar algo muy fácil, muy sencillo, ¿sí? Pero no se les puede olvidar el root. Bien, para iniciar usted tiene que darle doble clic en la instancia que han creado. Cada base de datos o cada servidor de base de datos le va a hacer una instancia. Este es mi servidor local. Yo le voy a dar doble clic y me aparece entonces esta pantalla de aquí. Vamos a comenzar primero creando una base de datos. Digamos yo, porque tengo, bueno, varias prácticas o varias cosas, tengo varias tablas o bases de datos aquí, mejor dicho. Vamos a crear una nueva. ¿Cómo se hace? Botón derecho aquí en donde dice esquema, en esta parte izquierda del WordBranch. Botón derecho. Hay una opción que se llama Create Esquema. Ustedes dan allí, se le habilita esta sección aquí y aquí le colocan el nombre de la base de datos que quieren crear. En este caso, yo voy a llamar a esta base de datos práctica 2. ¿Sí? O clase 2 le voy a poner. Creo que no te, clase 2. Ahí todo pegado, no puede llevar espacios, como ya le había dicho. Y le dejan aquí el default, el chart set y el calculator también se lo dejan igual. No nos vamos a meter en eso ahora. Ahí dice que va a aplicar los cambios. Ustedes le dicen, ok, aplícalos. Aquí me dice, esta es la instrucción que lo va a crear. Básicamente esta es la única instrucción que va a hacer. Ustedes le dicen aplicar.
y él entonces ya la ejecutó. Cierran con finish y pueden cerrar esto aquí sin problema. Fíjense que aquí me creo una que se llama clase de datos, clase 2. Para ustedes ubicarse, en este caso que yo tengo varias bases, ustedes le dan doble clic aquí y ahí entonces se ubican en esa base de datos. Esquema es base de datos, ¿sí? Bien, ya creó una estructura que se llama tablas, vistas, procedimientos y funciones, ¿sí? Nosotros, entonces, dentro de clase, vamos a iniciar creando tablas. Ya tenemos la base, ya la hicimos, está en blanco completamente. Ahora vamos a crear tablas. ¿Cómo vamos a hacer? Todas las instrucciones se pueden hacer en esta, aquí a la derecha, pero tenemos que abrir una página de SQL. Aquí está, este iconito que está aquí me abre una página. Fíjense que esta es la que me abre aquí. Esta sí la puedo ampliar, no sé por qué esta sí me deja, para que la vean mejor. Yo voy a cerrar un poquito aquí para tener espacio. Bien, fíjense que aquí entonces ya yo puedo escribir. Y aquí entonces es donde yo voy a colocar mis instrucciones. Mi primera instrucción ahora definitivamente tiene que ser create. ¿Por qué? Porque la base de datos está completamente en blanco, no tengo nada que hacer. Lo único que puedo hacer es crear. ¿Qué voy a crear? Estructura. Voy a crear la estructura, una tabla. Voy a comenzar con mi tabla de clientes. Y me voy a ayudar entonces de la imagen que por aquí he venido mostrando. Aquí está mi imagen. Voy a tratar de hacer algo para tener los dos a la vez aquí. Bien, denme un segundo. Ahí, bueno, ahí se ve algo. Bien, voy entonces a crear mi tabla clientes. Coloco el nombre, primero la instrucción create table, el nombre de mi tabla, abro paréntesis, ahí cuando abro paréntesis, voy a empezar a crear mis campos. ¿Qué campos voy a crear? Lo que tengo acá. ¿Sí? Acá tengo el campo ID cliente, nombre, apellido, cédula, edad. Yo me baso en el diagrama, ¿no? El primero ID cliente, entonces se lo coloco aquí. Paréntesis, pongo ID cliente. Tipo de dato, integer, voy a colocar aquí. ¿Sí? Voy a colocarle que es not null. Importante entonces porque le voy a poner aquí entonces de una vez primary key. Y le coloco una coma. Bien, nombre del campo. Fíjense que el nombre del campo es el que tengo acá. Aquí. Entonces, nombre del campo, tipo de dato. A eso yo le estoy diciendo que no sea nulo. Nunca me deje colocar un ID cliente que sea nulo. Y le estoy diciendo un primary key. ¿Por qué le estoy diciendo primary key? Porque este campo de acá está subrayado, fíjense, en el diagrama. Entonces ya el que hizo el diagrama me dijo, este es tu llave primaria. Entonces yo le digo primary key. ¿Ya? Bien, entonces me voy con mi segundo campo. Le doy enter. Coloco una coma siempre al final para decir, ya terminé con este campo. Sigo con el otro. Entonces el otro se va a llamar nombre. Nombre. Y el nombre va a ser Varchar. Y voy a colocarle 30 posiciones al Varchar. Coma. ¿Sí? Apellido. Voy a colocar igual un varchar de 30 posiciones. Cédula. Aquí le voy a colocar un varchar de un poco menos, de 20. Fíjense entonces que yo estoy siguiendo los campos que están acá. Nombre, apellido, cédula. Ahora viene edad. Separo por coma y viene edad. Edad es integer. Fíjense que tengo que identificar bien qué campo, qué datos va a llevar esos campos. Si es numérico, es integer, ¿sí? Es un entero porque es la edad
no lleva decimales. La edad es un número. Bien, entonces sigo, el otro es teléfono. Teléfono, como le había dicho, también yo lo coloco varchar, digamos, de unos 20 posiciones también. Coma, y el último, vamos a ver qué dice mi diagrama, el último dice que es correo, entonces lo ubico correo. Bien, y entonces en el correo también va a ser tipo varchar. Le voy a poner 30 posiciones. Fíjense que ya es el último campo, ¿sí? Ya es la última columna según mi diagrama. Entonces yo cierro paréntesis. Ya a este último no le pongo comas, ¿sí? Ya no le pongo comas. Aquí no lleva comas, sino que lleva el último paréntesis aquí abajo, ¿ya? Bien, aquí el diagrama entonces solo se le está colocando aquí al lado para que tuvieran una referencia de por qué creé. Déjame ver si lo puedo sacar de acá. Ahí está, todos los campos que tenía mi diagrama, que es el que usamos la semana pasada, y en base a él es que yo creo mi tabla. Bien, ya aquí lo tengo completo. Bien, antes de correrlo, ¿alguna pregunta antes de generar ya esa tabla? Profe, dos preguntas en verdad. Create schema en MySQL es lo mismo que create data table. Create data table, sí, depende de la base de datos, sí. Sí, Ajá. en SQL se usa create data table. Ok. Y lo otro era dentro de la... O create database, no sé si create database, en SQL es create database. Dentro de la sintaxis que estaba leyendo en la práctica que usted colgó en la... Sí. En la plataforma, usted ponía o definía el primary key en la parte final. A la inferior, sí. Sí, así como lo tenía, mira, lo tenía aquí en el... Fíjate que aquí lo tengo así. Sí, exacto, así mismo. Ambos funcionan. Sí, ambos funcionan. Sin embargo, yo he visto que la otra, colocarlo arriba, es como que más automático. ¿Por qué? Porque puede ser que si yo no soy muy experto, yo voy creando, y al final cierro paréntesis y ejecuto. ¿Y qué tal si, exacto, y si se me olvida colocar esta línea, la base de datos no me va a decir que me falta algo, la base de datos va a seguir adelante, ¿ya? Mientras que si yo me acostumbro a que por aquí mismo le voy indicando el primary key, ya te aseguro que ya ustedes en su mente se van a acostumbrar a decir, hey, el primero siempre pone algo, en el primer campo siempre le pongo algo, ¿sí? Entonces, esto es mejor, ¿sí? Ambos hacen exactamente lo mismo, ¿sí? Pero diríamos yo lo hago porque se crea una buena costumbre. Colocarlo aquí es mucho más rápido. ¿Sí? Es mucho más rápido, es mucho mejor. Bien, entonces, fíjense, aquí colocaron los atributos que ya van a colocarlo como una columna dentro de la base de datos. Bien. Vuelvo aquí a que fijen su mirada un poco en la parte izquierda. Voy a ver si saco el anotador. Bien, fíjense aquí, base de datos. El esquema, pues clase 2 se llama la base de datos. Table está limpia, view está limpio, store procedure está limpio, function está limpio. Bien, ahora al yo ejecutar esto, yo voy a ejecutar esto. ¿Cómo lo ejecuto? Selecciono todo. Selecciono esto si quiero que el motor de la base de datos me ejecute esto. Eso puede decir que es que yo puedo tener mucho más instrucciones acá abajo y no vaya a ser de que me ejecute más de lo que quiero. Si esto es lo único que está en su pantalla, por decirlo aquí, digamos que más acá abajo no hay más nada, ustedes pueden no seleccionarlo, no es necesario seleccionarlo, y le dan aquí al rayito este, hay un rayito, hay dos rayitos aquí en SQL o en el Workbench de MySQL. El primer rayito es el que ejecuta, el segundo rayito hace como una inspección, ¿sí? Así que ustedes ejecuten siempre el primer rayito.
Ese es un iconito pequeñito que está ahí. Voy a ejecutarlo. Bien, él entonces hizo algo que pareciera imperceptible. Aquí abajo hay una ventana que dice output o una ventana de salida y es el que va dando como el log de lo que va pasando. Y aquí abajo muy pequeño dice create table clientes, tal, 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 y dice, por allá después va a decir un mensaje que dice successfully o creado correctamente. Si le sale este botoncito verde o un ganchito verde a la izquierda, eso significa que su instrucción salió bien, ¿sí? Si hay un error, va a salir una pequeña cruz y le va a dar el mensaje de error por acá. Siempre es bueno tener entonces esto por aquí para saber qué pasó. Ya esto creó una estructura acá. ¿Cómo lo sé? Voy a darle botón derecho y voy a darle refrescar, como para que me refresque estos mensajes que están ahí. Fíjense que ahora ya me sale un botoncito aquí y me permite aperturar y dice, hey, ahora mi sección de tablas o table no está en blanco, ya tengo una. Y si yo le doy aquí un clic, fíjense que acá abajo, aquí me presenta ya la estructura. Dice, creé la tabla clientes con este primary key. Fíjense que me lo subrayó. Él sabe que es la llave primaria porque yo se lo indiqué. Nombre, apellido, cédula y mírenme acá me coloca exactamente lo que yo le definí. O sea que él está haciendo caso de lo que yo definí exactamente igual. Por consiguiente, si yo lo definí bien, la base de datos va a estar bien de aquí a siempre. Pero si lo hago mal aquí, mi tabla se va a seguir insertando con información mala. Entonces es importante en la creación ser correcto al momento de hacerlo, ¿sí? Fíjense algo importante. Yo no puedo ejecutar dos veces la misma instrucción create, especialmente create no. ¿Por qué? Porque es lo que hace, como su definición decía, crea un objeto en la base de datos. Y ya vimos que sí lo hizo, porque esta instrucción generó este objeto que está acá. Toda esta instrucción generó este objeto que está acá. Ya es un objeto. Yo puedo cerrar la base de datos, apagar mi máquina, volver mañana a prenderlo y esto todavía está aquí. Ya esto quizás no, pero esto sí ya está, porque es un objeto creado en la base de datos, ¿sí? Por coincidente, si yo intento ejecutar esto de nuevo, miren que lo voy a intentar hacer. Voy a ejecutar esto en rayito. Acá abajo me salió una X. Y me dice un error. Aquí dice table clientes already exist. Ya existe. ¿Sí? Entonces, yo no puedo ejecutarlo nuevamente porque dice, hey, quieres crear un objeto llamado clientes y ya yo tengo un objeto llamado clientes. No puedes crearlo. ¿Sí? No puedes crear dos objetos con el mismo nombre, por eso ya existe. ¿Sí? Entonces, no pueden ejecutar dos veces. Si por alguna razón ustedes en su primera opción lo generaron sin teléfono y lo crearon así, después, quiero corregirlo y le pongo el teléfono y lo creo de nuevo, ya no pueden porque ya existe. Habría que borrarlo. Más adelante vamos a enterarnos cómo borrar la tabla. ¿Sí? Pero por ahora, esta es la instrucción create. ¿Sí? Esto me creó este objeto que está acá. Bien. La instrucción create, bueno, espero que haya quedado claro la instrucción create. Es súper importante para crear primero o iniciar todo lo que tiene que ver con el tema de la base de datos. Bien, aquí entonces yo le voy a crear como una estructura de, lógicamente, ¿qué hizo ahora la base de datos? La base de datos hizo esto. ¿Sí? Si quisiéramos verlo así de una manera muy simple y muy así para que lo podamos ver en nuestra mente, la base de datos acaba de crear un objeto aquí diciendo, cree esta estructura. ¿Qué significa estructura? Esto. La creé así. Acabo de nacer como una tabla con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos, 7 columnas. No intenten ponerme 8 columnas porque ya, yo nací con 6. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas. Tengo 7 columnas, ¿sí? No intenten insertar 8 campos porque tengo 7. Yo tengo 7 y mi estructura es la siguiente. Entonces viene y le dice, mi estructura es
este es integer, este es varchar de 30, este es varchar de 30, este es varchar de 15, este es integer, este es varchar de 15, este es varchar de 30. Bueno, ahora no me acuerdo si lo puse así igual, pero bueno, debería coincidir el diagrama con lo que acabo de hacer. Bien, entonces, así como lo crearon, así la tabla va a existir siempre, ¿sí? Entonces, importante. No vaya a ser de que por equivocación yo le definí a edad, lo puse como varchar o lo puse como numeric, y él entonces, más adelante, cuando yo quiera insertar datos, porque aquí lo importante es que yo cree una estructura. Una tabla es como un recipiente con una estructura hecha, es este recipiente, que aquí más adelante le vamos a insertar información o registros, ¿se acuerdan? Registros, que son las filas. Más adelante yo le voy a insertar toda esta información aquí. Pero la información que voy a insertar aquí va a depender siempre de cómo la creé. Si yo creé esta columna con un tipo de dato incorrecto, aquí le voy a tener que crear tipo de datos incorrecto. Y eso significa que toda esta columna me va a tener un poco de datos basura porque yo la creé mal de aquí. ¿Sí? Entonces, es importante, o lo que quiero que vean es qué es lo que acabo de crear yo en la base de datos. Una estructura como esta, en blanco, pero definida, con una estructura definida. Esto es estructura. Fíjense que aquí no hay datos. Aquí no hay ningún Juan Pérez con cédula tal edad. No hay nada de eso porque todavía no hemos creado datos. Aquí no hay ningún correo @gmail no existe porque no estoy con datos todavía. Estoy con estructuras. Esto es una estructura. ¿Sí? ¿Quedó claro? O sea, estamos viendo que ahora creamos son estructuras. Eso es lo que acabo de hacer con el create table. ¿Sí? Bien. Ahora, así tal como creé esta tabla, obviamente somos humanos y nos podemos equivocar. Como le acabo de decir, hey, es tan decisivo de que esa estructura más adelante ya va a quedar así. Pero no, sí existen, sí nos crearon algunas opciones para modificar esta estructura que puede ser que yo la haya hecho mal, ¿sí? Entonces, para eso existe esta instrucción que se llama alter table. La instrucción alter table lo que hace es poder modificar estructura. Fíjense, lo voy a marcar aquí, muy claro. Modificar estructura de tablas u objetos. Modificar estructura de tablas o objetos en la base de datos. La instrucción se llama alter table. Entonces, yo con esto puedo corregir cosas que lo haya hecho mal, ¿sí? Con esto puedo corregir estructuras. Estructuras. ¿Cuál es la sintaxis? Alter table. Alter es la instrucción, table es el objeto. Dice, bueno, ¿qué objeto quieres alterar? Tablas. ¿Qué tabla quiere alterar? Entonces ustedes ponen el nombre de la tabla que quieren alterar. Quiero alterar la tabla de clientes. Ah, ok. ¿Qué quieres hacerle? Hay varias cosas que podemos hacer. Podemos agregar columnas o campos. Si quiero agregar una columna, yo pongo add. El nombre de la columna que quiero agregar y el tipo de dato que quiero agregarle a esa nueva columna, ¿sí? Entonces, con esto yo estoy agregando una nueva columna. Add alter table clientes. Clientes es porque el nombre de la tabla. Si tengo que agregarle a una tabla que se llama proveedores, entonces alter table proveedores, ¿sí? Add, le digo agrega otra columna que se llama email de varchar de 10. Si yo corro esto en mi base de datos ahora, ¿sí? Si yo hiciera esta instrucción, y la vamos a hacer de hecho, ¿qué va a pasar con esta estructura que está acá? Bueno, lo que va a pasar es que va a colocar acá una nueva columna que se llama email y amplía entonces esto acá. Y amplía todo este espacio acá porque dice, bueno, acabas de crear una nueva estructura, ahora tu estructura originalmente era así, pero le coloqué esto, ¿sí? Entonces el alter table add lo que hace es esto, agrega una nueva columna a mi tabla clientes. ¿Se entendió?
Eso es por si cuando la creé se me olvidó una columna y la necesito, entonces la puedo agregar. ¿Sí? ¿Se entendió cómo agregar una columna? Bien, ya que se entendió, voy a crearla entonces acá. Primero tengo que borrarlo. Bien, vamos a pasar aquí. Bien, voy a borrar esto, ya no lo necesito. Bien, ahora voy a hacer Alter Table. Clientes. Bien, como dije, add. Y vamos a decir que le voy a poner email, tal cual, voy a seguir el ejemplo. Y dije que era un varchar de 30 posiciones. Fíjense, ojo acá abajo está la estructura actual, ¿sí? Nombre, apellido, cédula, edad, teléfono, correo. Bien, entonces ahora voy a seleccionar esto aquí. Voy a alterar la estructura, la creé mal, se me olvidó el email. Bien, ejecuto esto. Aquí me salió ganchito verde acá abajo, diciendo tu sentencia fue correcta. Bien, si yo quiero ver si efectivamente fue correcta, yo le voy a dar refrescar aquí. Voy a seleccionar de nuevo esto. Y fíjense entonces el cambio que tengo aquí. Ya ahora tengo el campo email acá abajo. ¿Vieron? Esto es lo que, bueno, lo que yo estoy dibujando allá un poco mal dibujado en el PowerPoint, es lo que estoy haciendo acá. Aquí le acabo de agregar una nueva columna, ¿sí? Email. Preguntas con el alter table at, por favor. Pregunta, señores, que hay taller de esto. O si quedó claro, bueno, listo. Bien, voy a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir, que se está haciendo tarde. Bien, entonces ya vieron que se creó una nueva columna, la acabo de crear. Bien, pero ¿qué tal si cuando yo creé la nueva columna, a mí se me olvidó, y fíjense que aquí en el ejemplo, lo creé con varchar 10. Qué cabezón, esto es muy poco. En realidad, habría que crearlo con un poco más. Entonces, yo puedo modificar la estructura, ¿sí? Eso quiere decir, quiero ampliar un poquito más el campo porque le puse muy poco espacio. Quiero ampliarlo. Ok, si quiero ampliarlo, también me deja hacerlo con la instrucción alter table modify, ¿sí? Entonces coloco aquí alter table, nombre de la tabla que quiero hacerle la modificación, modify column, nombre de la columna que quiero hacer la modificación y el tipo de dato al cual quiero que quede, o sea, cómo quiero que quede. Quiero que quede en varchar 30, entonces tengo que hacer un alter table clientes, modify column, nombre del campo y el nuevo tipo de dato, ¿sí? Bien, eso significa que yo puedo alterar o modificar el tipo de datos que le coloqué a una tabla. Bien, vamos a intentar hacerlo acá. Fíjense que yo le creé ese email con 30 posiciones. Vamos a decir que ahora la quiero cambiar a 50. Entonces, igual, alter table clientes, modify columns. Y aquí entonces le voy a decir, siempre cuando hago un modify column, tengo que colocar aquí un campo válido dentro de esa tabla, ¿no? Email ya existe. Solamente que ahora le voy a decir, hey, se me olvidó, no la quería de varchar de 30, la quería de varchar de 50. Y ejecuto. Profesor. Sí. Y es básicamente para confirmar, cuando yo creo la tabla, como usted creó como el create table de clientes, usted crea la tabla, solamente para confirmar, usted dijo que eso ya no se puede alterar, se tiene que quedar así. Entonces, no, o sea, digamos, era para colocarlo en un contexto de que hay que estar seguro cuando uno crea una tabla.
pero sí Ok. hay la posibilidad de alterarla, que es con estas instrucciones. Con estas instrucciones, simplemente. Porque Exactamente. quería confirmar eso. Porque usted mencionó como que hay que borrarla para rehacerla de nuevo, y eso fue lo que me quedé en la mente. Exacto. O sea, digamos, borrarla también es otra opción, pero siempre hay que tener en cuenta muchas cosas. O sea, ahorita yo le estoy creando una tabla vacía. Pero cuando imagínense que haya creado esta tabla de clientes y, digamos, fue muy apresurado y se la di a mi jefe y el jefe empezó a dársela a usuarios y al día siguiente vengo y ya tiene, dije, 125 registros porque la gente se puso a cargar información en esa tabla. Cuando me voy a dar cuenta, se me olvidó un campo. ¿Ya? En ese momento ya yo no puedo hacer un drop table o un borrado de tabla, que era lo que yo decía, bórrala y créala. Ya en ese momento no puedo borrarla, porque si yo borro la tabla, me borro todos los registros que agregaron en toda la noche todos los usuarios. Ya borrarla no es una opción, porque entonces borraría los datos. No solo la estructura, sino los datos. Entonces, mi alternativa sería los alter tables, porque los alter tables sí lo puedo hacer sin modificar los datos que están dentro. O sea, yo puedo agregar una columna, aunque haya registros allí, lo único que esa columna se va a agregar toda vacía, pero la puedo agregar, ¿sí? Entonces los alter tables sí se pueden hacer, son menos invasivos que borrar y crear. Ya hay momentos que borrarla no es una opción, porque si tiene datos no puede borrarla, ¿sí? Pero yo le voy a enseñar cómo borrarla. ¿Cuándo se puede borrar? Cuando la tabla esté vacía. Digamos, la acabo de crear, la creé mal, la quiero crear de nuevo. Para no hacer alter table y estar modificándola, mejor la borro y la creo de nuevo, ¿sí? Y sí, alter table lo que hace es modificar estructura. O sea, si yo me equivoqué y la hice mal, hice la tabla mal, yo la puedo modificar con alter table, que es lo que estamos haciendo ahora. ¿Sí? Bien, entonces estoy modificando, ahora voy a modificar con modify column el tamaño del tipo de datos que tenía email anteriormente. Entonces ahora, fíjense que antes tenía 30, ahora yo voy a ejecutar esto. Me dice que no existe. Profe, lo que pasa es que la tabla dice cliente, no cliente. Exactamente. Es un error clásico. Bien, ahora sí me salió, mira aquí en verde. Tiene que ser igual, exactamente así como ustedes dicen. Cliente es otra tabla que para la base de datos no existe. Solo por la S ya no existe. Bien, fíjense que aquí email tenía varchar de 30. ¿Sí? Pero ahora yo voy a refrescar. Yo voy a decir, refrescame esto. Selecciono cliente de nuevo y miren que email ahora dice varchar de 50. Eso porque ejecuté esta instrucción, ¿sí? Entonces, sí puedo alterar la estructura. Recuerden que estoy alterando la estructura, ¿sí? No estamos hablando de nada de datos, ¿sí? Lo que quiero es que no se confundan cuando vayamos a ver instrucciones de datos, que se confundan con las instrucciones de estructura. Todo esto es estructura, ¿sí? Profe, Dígame. como comentario, con respecto Decía el compañero anteriormente, Sí. lo que pasa es que es más fácil cuando una tabla está vacía darle un drop y volver a crearla que ponerse a verificar uno a uno en qué se equivocó, ¿no? Exacto, pero eso se lo puede hacer cuando la tabla está así como esta, blanco, vacía completamente. Es mejor hacerla nuevamente. Exactamente, así es. Fíjense entonces, si volvemos a esta imagen, que es como una imagen más que podemos visualizar nosotros, si yo le hago una alteración a correo o en enter a email y le creo un poquito más de espacio, es como si yo estuviera entonces expandiendo un poquito más el espacio que tiene esto, ¿no? Es como hacer esto. Estoy expandiendo un poquito más para que entre más espacio. O sea, que yo estoy modificando la estructura solo de ese campo, ¿sí? Eso es lo que hago con el alter table, porque normalmente él siempre va a quedarse así cuando lo crea así. Con el alter table, entonces yo puedo ampliarlo un poquito más o reducirlo, ¿sí? Pero siempre la estructura. Fíjense que, como le decía, lo que quiero que quede claro es que no estamos viendo nada de datos. No estamos modificando datos ni nada de datos. No hay nada de datos todavía. Es estructura. Bien. Sigamos acá, que nos queda bastante temita. Bien, ahora hice un add
que lo que me permitió es agregar aquí con el alter table add. Hice un alter table modify column, que lo que eso es alterar la estructura de una columna. Y bueno, también puedo hacer entonces este drop column, que es borrar una columna, borrarla, ¿sí? Al hacer esta opción, ya esta opción es la más peligrosa de todas las que hemos visto. Ya empezamos con el peligro. Drop column me va a borrar una columna, ¿sí? Y aquí hay que tener entonces mucho cuidado porque, bien, vamos a ir hacia atrás y otra vez, si yo hago un drop column a teléfono, digamos, se va a ir toda la columna, o sea, me la va a borrar completamente de aquí, o sea, que ya no va a existir. Pero si por alguna razón ya esto tuviera registros, ¿sí? Estos registros también se van a ir. Se va la columna con todo y datos, con todo y datos. Así que esta opción de drop column ya es un poquito más delicada. Uno tiene que estar completamente seguro de que la columna que uno va a quitar no tenga datos importantes o efectivamente no sirva para la estructura. Ya ahí tienen que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque le va a quitar todos los datos o lo va a borrar todos los datos que tengan aquí. Datos y estructura, o sea, se va a quedar, digamos, la columna, sí, o sea, la tabla se va a quedar sin esa columna, ¿sí? Entonces, ahí para ese caso ya tienen que tener mucho cuidado y vamos a hacerla nosotros también en MySQL. Bien, ahora en MySQL se den cuenta en la que ya yo tengo aquí realmente, yo tengo correo, ¿sí? Yo acá abajo tengo correo e email, o sea, por lo cual hay una redundancia aquí. ¿Sí? Digamos entonces que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que quede email y correo no. Correo, bórrala. Borra la columna. Bien, borro la columna, eso es lo que voy a hacer. Entonces para eso yo hago un alter table. Clientes, que es el nombre de la tabla. Hago drop column. Le tengo que colocar entonces el nombre. Dice correo, la quiero cantar. Ya aquí no tengo que especificarle el tipo porque, digamos, ya no le importa. No vas a hacer nada con él, lo va a borrar. ¿Sí? Entonces, aquí puedo correr esto. Fíjense, algo para aclararles. Aquí me está saliendo un pequeño error y es porque yo puedo crear en este espacio de trabajo varias instrucciones, pero cuando él ve que tengo más de 2 instrucciones y no le tengo un punto y coma, me manda error. Cada instrucción para él termina con un punto y coma, ¿sí? Entonces, cuando tengan varias instrucciones, termínela con punto y coma para que él no le mande error, ¿no? O sea, ustedes ya pueden tener varias instrucciones aquí. Bien, alter table, clientes, drop column. Esto lo que va a hacer es borrarme esa columna. Bueno, la marco en verde. Voy aquí a refrescar. Y bueno, acá abajo ya mi tabla ya no tiene correo, solo tiene email. ¿Sí? Bien, ¿se entendió eso? Entonces estamos trabajando todo con lo que es estructura. Bien. Lo último, digamos, la última ya que tendría que ver con la estructura es la instrucción drop. ¿Sí? Drop lo que hace es borrar definitivamente una estructura de tablas o algún objeto. ¿Sí? Drop es completamente al contrario de create. Create crea, drop destruye o borra. ¿Sí? Entonces, la instrucción drop destruye un objeto de la base de datos o borra un objeto de la base de datos. ¿Sí? Obviamente, si hablamos hace un momento del alter table drop, que tuvieran cuidado, con el drop table hay que tener mucho más cuidado porque el drop table lo que va a eliminar completamente es toda la estructura, ¿sí? Toda, completa, o sea, ya la tabla no va a existir. ¿Sí? Así que tienen que tener mucho cuidado. Siempre percátense de que cuando lo vayan a hacer, la tabla esté vacía. Si la tabla no esté vacía, entonces
verifiquen si esos datos que van a perder por completo definitivamente no lo quieren, ¿sí? Yo voy a moverme de base de datos porque definitivamente no quiero borrar mi única tablita que tengo ahí. Ajá. Déjame moverme para una acá que algo que no me interese tanto. Voy a borrar clientes de acá. Bien, aquí entonces voy a, para hacer la prueba, drop table, clientes, ¿sí? Bien, drop table clientes, ejecuto, ¿sí? Y ahí entonces ya me borró la tabla. Como decía, esto tengo que estar completamente seguro de que la tabla donde estaban no necesitará alguna información, porque lo que acabo de hacer es borrarla. Y esta es una de las peores instrucciones que pueden hacer si se equivocan. O sea, si se equivocan haciendo drop table, bueno, buscan el DBA a ver si los ayuda o vayan buscando otro trabajo, porque entonces si borran esta información, definitivamente que van a tener un gran problema. Sí, súper importante que siempre tengan en cuenta que el drop table puede eliminar todos los datos de la tabla o lo va a eliminar y definitivamente tienen que estar completamente seguros cuando lo vayan a hacer. ¿Sí? Bien, preguntas entonces. Hasta ahora todas las instrucciones que hemos visto para modificar, crear, modificar y borrar estructura. ¿Preguntas? Profe, Sí. el asunto del drop table, por ejemplo, usted hizo drop table, pero quedó allí algunas instrucciones anteriores. Cuando uno hace el drop table, ¿se va todo o quedan las instrucciones todavía allí? Bien, lo que pasa que esto, digamos, esto que está aquí es un espacio de trabajo. Tú puedes ahí colocar varios comandos. Yo le estoy colocando varios comandos, pero estoy seleccionando cuando voy a ejecutar cada uno. Cada uno de esos comandos hizo algo con la estructura que tengo acá a la izquierda, pero no necesariamente hace algo con esto que tengo aquí, que es el espacio de trabajo, ¿sí? ¿Sí? Entonces yo ejecuté solo él me borró la tabla, por lo menos en esta base, pero bueno, esto se mantiene porque son instrucciones alternas que he venido haciendo, ¿no? Pero sí, él está ejecutándose sobre los objetos que tengo acá. Eso es más bien como un notepad. Sí, básicamente se llama editor, es un editor de comandos que lo que te ayuda, a diferencia de un notepad, es que te va poniendo en azul lo que esté correcto y está conectada con una opción aquí que te pueda ver los resultados y todo eso, ¿no? Pero sí es como un notepad, tú vas trabajando aquí y él no hace nada hasta que lo corras. En MySQL no es necesaria la instrucción use de SQL Server, más bien. Se puede usar, pero no es necesaria porque si te das cuenta yo me estoy moviendo de base de datos acá, digamos que manualmente. Si usas el use, hace lo mismo bueno, que seguramente lo has visto en otro lado, es para moverse de base de datos. Me muevo a la base tal y sí, es para ejecuto. afectar directamente una base de datos. Una base, exacto. En SQL Server no me permite ejecutar ninguna de esas instrucciones así directamente, solamente seleccionando la base de datos con el clic del mouse. Ok, sí, eso depende de la configuración, de la configuración de la base de datos. Por seguridad, hay veces que no te permite hacer las ejecuciones así a lo libre, ¿no? Acá obviamente yo tengo, es mi máquina local y todas esas bases de datos son de prueba, no tiene nada que ver con mi base de datos de clientes que sí tengo por aquí también. Bien, voy a volver hasta aquí las instrucciones que tenga que ver con estructura, ¿sí? Entonces voy a volver al PDF, ¿sí? Y voy a subir un poco, a donde vimos. Bien, entonces, fíjense que hoy ya vimos create, alter y drop de DDL. ¿Qué significa DDL? Pura estructura. Todo es estructura. No hemos visto nada de datos. No hemos insertado ni en Juan Pérez ni nadie. No le hemos hecho nada con datos. Entonces, estas son las instrucciones. Fíjense que estas son las únicas instrucciones que vamos a ver de DDL. Pero quiero que queden claros. Son separadas de estas de acá. ¿Por qué se los aclaro tanto? Porque estas modifican estructuras. Y acá
estas modifican datos, ¿sí? Entonces, en ocasiones esto puede ser un poco confuso para ustedes porque ahora vamos a empezar a ver estas instrucciones de acá y yo le puedo decir, ingrésame datos, pero por alguna razón ustedes se crearon de que para ingresar datos está el create y como que lo hacen por acá. O digo, modifícame una estructura y acá entonces como aquí hay una modificación de datos, ustedes vienen que como es estructura le pongo update. No, si es estructura es alter. Si quiero modificar un dato, entonces es update. Si quiero borrar registros o borrar datos, es delete. Pero si quiero borrar estructuras, es drop. Entonces, siempre tienen que tener en cuenta a qué me refiero o qué les solicito. Créate una estructura, create. Modifícate una estructura, alter. Modifícate un dato, entonces es update. Entonces, en este juego de estos dos tipos de datos, que es tipos de comandos, hay que tener mucho en cuenta qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Recuerden, esto de la izquierda, estructura. Y siempre les voy a pedir, modifiquen la estructura o agreguen un campo o agreguen una columna, eso es estructura. Borren una columna, eso es estructura. Entonces ustedes ya saben que es create, alter o drop. Ahora vamos a empezar a ver datos. Vamos a ver entonces estas instrucciones de datos, son la de la derecha. ¿Sí? Pero que quiero que quede bien claro cuáles son de una y cuáles son de otra. Acá vamos a ver todo lo que son estructuras. Y hoy vamos a ver dos instrucciones de datos. Son instrucciones, van a ser muy básicas. Obviamente no nos vamos a extender tanto, pero sí necesito que la vayamos aprendiendo. Hoy vamos a ver dos instrucciones de datos, que son el select. El select solo vamos a ver muy por encima porque eso es amplio y lo vamos a ver la otra semana. Y la instrucción insert. Estas son las dos que vamos a ver ahorita en este momento. Bien, voy a bajar. Bien, instrucción insert es la primera que vamos a manejar ya de las opciones aquí de ML, que es el manejo de datos, ¿sí? Acabamos de pasar entonces a la otra que es datos. Aquí vamos a aprender entonces a nosotros a insertar datos. Creamos nuestra tabla de clientes, todavía la tengo ahí, yo no la borré fue de otra base. Ahora vamos a insertarle información o datos. ¿Cómo se hace eso? Con la instrucción insert into, ¿sí? Y la sintaxis es insert into, así se llama la instrucción. Aquí entonces va el nombre de la tabla que vamos a crear la información. Abrimos paréntesis, colocamos los campos que tiene esa tabla. Cerramos paréntesis. Viene la instrucción values. Abrimos paréntesis y empezamos a colocar los datos que van en la misma posición de cada campo acá arriba. O sea, este 2 va para aquí. Este Juan va para el nombre. Este Pérez va para el apellido y este 37 va para la edad. ¿Sí? Las mismas posiciones aquí de los datos que van en el values son las posiciones de los campos que puse arriba. ¿Sí? Así es la sintaxis entonces del insert into. Importante en el insert into, algo acá que les quiero aclarar. Cuando el campo, el valor del campo que voy a insertar es de tipo de dato numérico, el valor que le voy a colocar va así, el número tal cual, sin ningún intermedio, o sea, va el número. Por lo menos ID cliente, le voy a colocar el 2, yo coloco el 2. Separo por coma, entonces que voy a agregar otro valor a otro campo y me detecto que ahora el dato que voy a colocar es nombre. Y me acuerdo que nombre es de tipo varchar. Si el nombre, o sea, si el campo es de tipo varchar o date, yo tengo que colocar el dato entre comillas simple o apóstrofe, se le llama esto. Tienen que ir iniciar con apóstrofe y finalizar con apóstrofe. Quiero incluir Juan, pero no lo puedo poner así tal cual. Tengo que poner apóstrofe al principio y apóstrofe al final. Va el apellido. Ah, el apellido también es varchar. Ok, también apóstrofe al principio, Pérez,
apóstrofe al final, coma, porque ya terminé con él y voy con otro campo. Ahora voy con edad. Edad es numérico, me acuerdo que le pusimos que era integer, entonces coloco el 37, tal cual. No le pongo ni apóstrofe, ni comillas, ni nada. Va el número tal cual, sin nada. Cuando termino, es el último campo, cierro paréntesis, ejecuto todo esto y esto me inserta la información a mi estructura. ¿Sí? Bien, vamos a hacer entonces esa prueba en la base de datos y allá seguramente vamos a poder verlo mejor. Voy a crear una nueva, abro una nueva espacio de trabajo para que quede completamente en blanco y no se vaya a confundir una cosa con otra. Bien. Para ayudarme voy a abrir aquí clientes y aquí abajo veo los campos. Bien, entonces la instrucción dice que es insert into, así se llama. Entonces ahora nombre de la tabla, clientes. Abro paréntesis y empiezo a colocar los campos que él tiene. ID cliente, nombre, apellido. Voy a ir hacia abajo nada más para, se puede seguir hacia la derecha, solamente que es para que lo puedan ver bien. Lo voy a colocar aquí, cédula, edad, teléfono y email. Coloqué todos los campos, voy a darle enter, se puede seguir a la derecha igual, solo que quiero que quede más claro acá. Voy a poner values, abro paréntesis. Bien, aquí comienza el tema. Quiero colocarle un dato. Vamos a hacer, primer cliente voy a hacer yo, cliente 1. Pongo el dato directo porque es numérico. ID cliente era numérico. Bien, ahora voy con nombre. Bien, nombre es de tipo varchar, me acuerdo. Y si no me acuerdo, entonces le doy un vistazo acá. Varchar, ok. Como es de tipo varchar, voy a colocarlo entre apóstrofes. ¿Sí? Manuel. Coma, porque ya voy a agregar otro. O sea, voy a adicionar otro dato. Ese dato ahora va a ser el apellido. Bien, apellido veo acá abajo y dice varchar también. Bien, si es varchar, va con apóstrofe. Beiro. Coma. Significa que terminé con apellido y voy con cédula. ¿Cédula qué es? Varchar. Bien, como cédula es varchar, la coloco aquí. 8487149. Coma. ¿Qué viene? Edad. Voy aquí a edad y veo que edad es integer. Bien, como edad es integer, yo coloco el dato tal cual. No le pongo apóstrofe ni nada. Termino con la edad, sigo con el otro. Teléfono. Teléfono es varchar. Si es varchar, va con apóstrofe. Le voy a poner mi teléfono. Bien. Voy a llevarlo abajo para que no, digamos, voy con el último es email. También sé que es varchar y lo voy a colocar entonces así. Sigo, no hay más campos, no hay más columnas, cierro acá. ¿Sí? Bien. En esta ejecución, cuando yo ejecute esto, ya me va a insertar mis primeros datos en la estructura que ya creé. ¿Sí? Este comando insert into es la primera instrucción donde vamos a empezar a manipular o manejar datos. ¿Sí? Voy a seleccionarla e insertarla. Bueno, aquí me salió en verde. Eso significa que ya la insertó. ¿Cómo puedo confirmar que ya la insertó? Bien, entonces vamos con la otra instrucción, la última instrucción que vamos a ver hoy, que se llama select. Esta instrucción hoy solamente la vamos a ver por encima, porque la otra semana básicamente nos vamos a basar en ella, porque es quizás la más importante. Select lo que hace es mostrar. Select es mostrar y es la base de este lenguaje porque es un lenguaje de consulta. Entonces el select lo que hace es consultar. ¿Qué hace? ¿Qué quiero consultar? Bueno, quiero consultar mi tabla de clientes.
¿sí? Entonces yo le digo, bueno, quiero consultar from clientes, de clientes quiero consultar. Pero en este espacio que dejé aquí, ¿sí? Este espacio de aquí, yo le tengo que decir qué quiero ver, qué columnas quiero ver de cliente, ¿sí? Digamos que yo quiero ver el ID cliente, quiero ver el nombre y el apellido. Entonces, en esta sección, después de la instrucción select, va las columnas que quiero ver. Luego, la instrucción from, que dice, ¿de dónde quieres que saque esa información? Entonces yo le digo, de clientes. Bien, entonces ya, solo lo voy a seleccionar y voy a ejecutar. ¿Sí? Bien. Malo que se ve muy pequeñito, pero aquí entonces me dijo, me sacó unos datos y dice 1, Manuel Beiro. ID cliente, nombre, apellido. Eso es, me está mostrando la tabla tal cual está ahora. ¿Sí? Bien, ahora algo importante. Hay veces que yo quiero ver todos los campos y digamos que me da mucha pereza o lo que sea de colocar todos los campos. Entonces, para esto, los que inventaron el SQL dijeron, no te preocupes, si quieres ver todos los campos, pon asterisco. Asterisco quiere decir todos los campos. Se traduce tal cual. Asterisco es todos los campos. Entonces, aquí estoy diciendo, seleccióname todos los campos de la tabla clientes. Eso es lo que dice aquí, en esta línea. Seleccióname todos los campos de la tabla cliente. O lo que es lo mismo, seleccióname todas las columnas de la tabla clientes. Y yo ejecuto. Entonces, fíjense que ya no me da solamente 3 columnas, sino me da todas las columnas. Me dice ID cliente, el nombre, el apellido, la cédula, la edad, el teléfono y el email. Fíjense que ahora ya estoy viendo datos, mostrando datos. ¿Sí? Bien, importante algo acá. Si yo intento de nuevo insertar a Manuel Beiro, voy a intentar insertarlo de nuevo. Voy a borrar acá el log para que me quede en blanco. Ok. Quiero insertar a Manuel Beiro de nuevo. Y él dice, aquí me mandó error. Y dice, no puedes insertar a Manuel Beiro de nuevo porque hay algo que se llama llave primaria y dice, estás repitiendo la llave. ¿Cuál es la llave? El ID cliente. Entonces él dice, ya este cliente existe. ¿Sí? Pero por la única razón que me está dando el error es por el 1. No por Manuel, ni por Beiro, ni por el 8 no, es por el 1. El 1 le está diciendo que quiere insertar el ID cliente 1 y él dice, hey, el ID cliente 1 ya existe. Por eso le ponemos llave primaria, para evitar repetir a clientes, ¿sí? Entonces, que no vaya a cometer alguien el error y insertarlos 2 veces. No puede insertarlos 2 veces, ¿sí? Ahora, yo puedo colocar un 2 aquí y voy a aprovechar de cambiar el nombre, ponerle aquí María Ruiz. Ajá. Cambio un poco aquí el teléfono. E inserto. Ahí sí me permitió y yo voy a seleccionar de nuevo todo. Y ahora ya me trae 2 registros. El 1 es Manuel Beiro, el 2 es María Ruiz. Está la cédula, la edad, el teléfono y el email. Bien, entonces la instrucción select, cuando quiero ver todos los campos, entonces le pongo asterisco. Luego la instrucción from y luego le coloco el nombre de la tabla que quiero ver. Si se dan cuenta, la tabla no importa que esté en mayúscula o en minúscula. En este caso yo normalmente le estoy poniendo en minúscula, pero es, para la base de datos es lo mismo. Para algunas bases de datos, tengan en cuenta que hay algunas bases de datos que sí son case sensitive y sí depende mucho de lo que son las mayúsculas y minúsculas, por lo menos en el nombre de las tablas y estructuras. Bien, ¿alguna pregunta con el insert into y con el select? Son las 2 últimas instrucciones que vamos a ver. Profe, en el ID
No hay manera de que sea autoincrementable en MySQL. Sí, sí, claro, claro. Hay instrucción para hacerlo autoincrementable. Ah, listo. Pero por lo menos, o sea, digamos, en esta primera clase de base de datos yo no hablo de autoincrementable porque el autoincrementable sí ya me deja dar una dificultad de que yo, para poder hacer el insert, yo lo tengo que quitar porque él mismo lo incrementa, yo no se lo voy a poner. Entonces, esas son técnicas que se aprenden más adelante, digamos, en base de datos 2 o ya en la práctica, ¿no? Pero Okay. lo importante acá es el concepto como tal de llevar una llave primaria y que uno lo pueda entonces verificar que esa llave no se esté repitiendo. Disculpe por avanzarme. Pues. No se preocupe, está perfecto. Bien, entonces, insert into, aquí. Importante del insert into, por favor, se lo repito varias veces. Cuando el dato que van a insertar va hacia un campo de tipo varchar que recibe varchar, póngale el apóstrofe antes y después, o sea, al inicio y al final. Cuando es un número, no lleva varchar, digo, no lleva apóstrofe. Por lo menos la edad no lleva apóstrofe y vean que el 2 tampoco lleva apóstrofe. Todo lo demás sí, porque se dan cuenta que abajo en la tabla, si se dan cuenta aquí, dice casi todos son varchar, hay dos que no, que son el ID cliente y la edad. Si tuvieran una fecha dentro de los campos, esa fecha también es como si fuera varchar y va con apóstrofe o con esta comilla sencilla. ¿Sí? Eso siempre acuérdenlo, por favor, que a veces tengo que bajar muchos puntos porque no lo colocan adecuadamente. Bien, el select, vamos hoy muy simple. Select asterisco from, nombre de la tabla y eso le va a mostrar todos los datos de la tabla de clientes. Después vamos entonces a ver más otras instrucciones que vamos a ver dentro del select, pero por hoy me interesa el insert into con estas opciones y el select solamente con la opción de ver todos los campos de la tabla de clientes. Bien, chicos, vamos a darle un vistazo al... Déjenme dejar de compartir. Voy a buscar la plataforma porque necesito que verifiquen o vean las actividades de la semana. ¿Sí? Y aclararles cuáles son las que necesitamos hacer entrega entonces y qué días. Bien. Bien, ahí está. Comparto pantalla. Aquí, semana 2, unidad 2. Hay un quiz, ¿sí? El primer quiz de ustedes, el quiz número 1, va a comenzar esta semana. Este quiz se hace en una plataforma que se llama Socrative. Yo acá les dejo siempre qué temas estamos tratando, cuál es el objetivo de la unidad, un video de apoyo, como ya les dije. Estos videos de apoyo yo se los dejo para que ustedes vean otras perspectivas de algunas explicaciones que di. Quizás la persona hable con otro lenguaje que les parezca más adecuado y ustedes entonces aprenden también de este video. Bien, una vez lean el PDF que yo les voy a subir, el video, la videoconferencia que la estoy grabando, ustedes entran aquí a la plataforma Socrative, ¿sí? Voy a ver si desde aquí podemos acceder a la plataforma Socrative. ¿Sí? Entonces, a la plataforma Socrative, ellos le va a pedir primero a qué sección vas a entrar, a estudiantes o a profesor. Ustedes dicen Login Student y después le pide el nombre de la clase. La clase es base de datos 1. Entonces, bien, aquí está. Esta es la plataforma. Le dan aquí en Login. Aquí dice Student o Teacher. Se ponen Student. Room name, entonces como ya les dije, allá yo se los coloco, dice base datos 1. Tienen que colocarlo exactamente así, pero yo se los puse ahí en la plata. Si no lo colocan así, va a decirles que esa no existe o se van a ir para otra clase o lo que sea. Ahí abrió y dice, ok, dime tu nombre. Por favor, coloquen su nombre y su apellido. Y le dan hecho y ahí entran y empiezan entonces a hacer todo el cuestionario. El cuestionario de esta semana son 10 preguntas.
Sí, voy a volver acá, no voy a entrar porque obviamente todavía no lo deben hacer, deberían hacerlo cuando ya leyeron el PDF y practicaron un poquito. Bien, aquí está entonces, la clase se llama base de datos 1, primer nombre y primer apellido, lo que deben colocar en ese orden. Y contestan todas las preguntas que le hago allí. Son preguntas de, normalmente, seleccionar la mejor respuesta. Le va a decir, a ver, voy a modificar la estructura de la tabla de clientes. Le quiero agregar un campo que se llame cualquier cosa, dirección. ¿Cuál de estas instrucciones es correcta? Entonces les voy a dar 3 opciones de alter table cliente, con toda la instrucción. Y ustedes van a ver cuál es la que tiene la sintaxis correcta. Solamente debe haber una con la sintaxis correcta. Según lo que se le está solicitando, ustedes seleccionan esa y siguen. Van a haber preguntas sobre lo que vimos sobre los modelos físico, conceptual y lógico. Vean entonces el PDF que les voy a enviar. Van a haber preguntas de todas esas. ¿Sí? Entonces, cuando terminen, el mismo Sócrates le dice finalizar, ustedes finalizan, él le va a dar su nota, le va a decir sacaste 8 de 10 o 9 de 10 o 10 de 10. Y para que, como esa plataforma está separada de aquí de la plataforma educativa, ustedes se van a la misma plataforma educativa una vez terminen en Sócrates y le dicen a esta actividad el que van a contestar, la ponen prueba concluida, entregar y listo, porque ya entonces ya a mí me llega la prueba de Sócrates y me llega lo que ustedes dijeron, prueba concluida, y ya no le va a estar diciendo la plataforma educativa de que tienen algo pendiente, Si no me contestan que la prueba está concluida, lo único que va a pasar es que la plataforma le va a estar indicando que tienen algo pendiente que hacer y en realidad no es así. ¿Ya? Igual la nota yo se la voy a poner porque Sócrates me la envía, pero para que ustedes no estén con esa mensaje de que tienen algo pendiente, llegan acá y colocan prueba concluida y ya. Esta actividad tiene 7% de valor sobre su nota final, ¿sí? Y van a tener hasta el día, hasta el domingo, se lo estoy dejando hasta el domingo si no me equivoco, ¿sí? Pueden hacerla desde mañana hasta el domingo, no hay ningún problema. Bien, vamos a la otra actividad. La otra actividad es grupal, ¿sí? Es la taller práctico 2. Pueden grupos de 2 o 3 personas, ¿sí? Este taller es de DDL, específicamente DDL. Bueno, las instrucciones que vimos hoy, mejor dicho, ¿sí? Hay un par de videos explicativos también con esta plataforma de Aprende Rápido, creo que se llama, código facilito, código compilado. Bien, y la actividad va a ser esta. Van a crear estas tablas que están aquí, ¿sí? Yo le estoy dando el diagrama. 3 tablas, ¿sí? Van a crear la tabla de proveedores con estos campos. Van a crear la tabla de categoría con estos campos. Y van a crear la tabla de productos con estos campos. Recuerden, llave primaria se les especifica aquí siempre, ¿verdad? Bien, entonces, esto es la primera actividad. Crear estas 3 tablas. Aquí lo dice. Crear la tabla proveedores, la tabla categorías y la tabla productos. No tienen que hacer el dibujo ya está hecho. Ustedes solamente tienen que mandarme, por ahora, en este punto, todas las instrucciones Create Table, ¿sí? Lo pueden hacer en un Notepad o en una extensión SQL o en un Word, no importa. Yo lo que voy a calificar es la misma estructura de cómo ustedes crearon eso en MySQL, ¿no? Bien, 2. Indique la sentencia SQL para agregar un campo que se llame dirección, que tiene como tipo de datos varchar de 10 en la tabla proveedores. Eso lo van a hacer con una instrucción alter table, ¿sí? Indique la sentencia, o mejor dicho, escriba la sentencia para agregar el campo disponible, se llama así, y es de tipo de datos integer a la tabla productos. También lo tienen que hacer con un alter table. La 4, indique la sentencia para modificar el tipo de dato, del campo de descripción, ¿sí? De la tabla categoría.
para que el tipo de datos sea varchar de 150. ¿Sí? También dice que es un alter table. 5. Indique la sentencia para eliminar un campo que se llama stock en la tabla de productos. También es con un alter table. Bien. La 6 ya viene siendo lo que acabamos de ver. Inserte los registros de la tabla proveedores según el siguiente cuadro. Mira que es inserito. Ahí yo les digo hasta toda la instrucción que tienen que hacer. Tienen que insertar 1, 2, 3, 4 registros a la tabla proveedores. Hace un momento yo hice la inserción de 2 clientes en la tabla de clientes. Bueno, ustedes van a hacer la inserción de 4 proveedores en la tabla de proveedores. Y ahí están los datos. Los datos no lo inventen, ahí ya están acá, no tienen que inventarlo, lo ponen todos tal cual está aquí. Bien, y la última instrucción, creo que es la más sencilla de todas. Coloque la sentencia para visualizar todos los datos de la tabla proveedores, el select. El select que le enseñé hoy, select asterisco from proveedores, así mismo como lo estoy diciendo, es la respuesta. ¿Sí? Es la 7 y es la más sencilla, ya hasta se la dije. Y con eso van a poder ver todas las columnas o toda la tabla de proveedores que hayan ingresado. Bien, aquí tengo entonces cómo voy a evaluarlo. El Create Table es lo que más porcentaje tiene, 50%. Dedíquense a la creación de la tabla, tal cual la fuimos haciendo, son 3 y eso vale 50%. Las instrucciones Alter Table creo que son 4, tienen un porcentaje de 30% y el Insert Into, que ya son estos 4 Insert Into, tienen un porcentaje de 15% y el Select, como es más sencillo, ya se lo dije, tienen 5% para esta actividad. Eso suma entonces los 100%. Y la actividad en total tiene un porcentaje de 10% de su nota final. Ya dije que pueden ser en grupo, 2 o 3 personas. Ustedes mismos hacen su grupo y pueden solamente enviarlo uno o pueden enviármelo todos del grupo. Eso es decisión suya, solamente siempre confirmen que lo van a enviar. Y esto lo van a enviar entonces antes del próximo miércoles, o sea, el lunes. Tienen hasta el lunes a medianoche para entregar esta actividad. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? Son 2 actividades, un quiz y este taller número, o la tarea número 2, que es el taller práctico de las instrucciones de DL. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces, nos vemos la próxima semana, el próximo martes a la misma hora, 7 de la noche. Por favor, recuerden enviarme las actividades. Normalmente yo le envío un correo recordándole que tiene la actividad para tal fecha, pero eso es opcional. A veces lo hago, normalmente lo hago, pero puede ser que se me olvide. Ustedes no se les debe olvidar. Envíenme, por favor, sus actividades. Chicos, entonces será hasta la próxima semana. Que tengan entonces buenas noches. Saludos.